Discernimiento de los espíritus. Autor Juan Bautista Scaramilli. Capítulo 14. De las ilusiones diabólicas que suceden acerca del ejercicio de las virtudes y de los vicios. El angélico doctor, explicando aquellas palabras del apóstol, dice que el demonio de dos modos se transfigura para engañar a las pobres almas, algunas veces visiblemente, y esto sucede cuando se presenta a los ojos del cuerpo o de la mente, en forma o de ángel, o de santo, o del rey, o de la reina de los santos. Y de estas ilusiones visibles y patentes, a los mismos sentidos ya hemos hablado. Otras veces se transfigura invisiblemente, y esto sucede cuando él no aparece, pero hace parecer buenas aquellas cosas que por sí mismas son malas, pervirtiendo la fantasía para que se aprenda torcidamente, e inflamando la concupiscencia para que vaya tras del mal siniestramente aprendido. Estas segundas ilusiones, de que ahora brevemente hablaremos, son las peores, porque contienen positivamente el mal, y aun las primeras se deben también temer, porque hallando entrada, conducen a las segundas. San Agustín, hablando de las tentaciones de nuestro enemigo, dice que el maligno ahora nos asalta abiertamente a manera de león, y ahora nos pone acechanzas ocultamente a manera de dragón. Cuando el demonio nos embiste con tentaciones impuras, o nos excita en el corazón odios mortales, y nos estimula a la venganza, o nos punza con la envidia de los bienes de otros, o finalmente con el deseo de la hacienda ajena nos incita al hurto, a la rapiña y a las injusticias. Entonces viene al asalto como enemigo descubierto y a manera de león sediento de nuestra sangre. Pero cuando el demonio nos asalta encubierto con capa de alguna virtud, como lo hizo con Jefté, a quien, según el dicho de San Juan Crisóstomo, indujo a matar a su propia hija con el motivo de religión, y como lo hizo con Saúl, a quien indujo a traspasar el mandamiento de Samuel, con el pretexto de aplacar a Dios con el sacrificio. Entonces viene con engaño y a manera de dragón insidioso. Concluye después el santo doctor que nuestro gran adversario es más de temer cuando viene encubierto para engañarnos, que cuando viene descubierto para matarnos. Porque cada uno sabe defenderse de un enemigo furioso que va a quitarle la vida, pero no así de un enemigo fraudulento, que se le pone delante con semblante de amigo, porque no conociendo sus embustes, es fácil el quedar de él engañado. Añade San Gregorio, una limitación que es muy de notar. Dice que esta especie de tentaciones paliadas, que proceden por modo de ilusión, no suelen practicarse de los demonios, con los hombres del mundo, sino con personas devotas y religiosas, y trae la razón. A los hombres mundanos, como a quienes aman el vicio, les pone el demonio delante de los ojos las mismas obras viciosas, porque para ellos son buen cebo para llevarlos al mal. Pero a las personas espirituales, como aborrecen el vicio y aman la virtud, les propone las acciones viciosas con color de virtud, para cebarles al mal con apariencia de bien, y para engañarlas con una mentirosa semejanza de santidad. A aquellos, como a sus domésticos y familiares, se presenta delante con su propia cara, mas a estas, como extrañas y muy adversas a él, se les da a ver encubierto con la capa honesta de la virtud, para ser de ellas acogido, y de este modo con diversos artes coge a los unos y a los otros en una red. No discurra de él San Bernardo explicando aquellas palabras del Salmo. Dice allí que por el demonio que aparece en mediodía se entienden aquellos espíritus engañadores que, queriendo pervertir a algún hombre perfecto y santo, se les ponen delante resplandecientes, como rayos de insignes virtudes. Quiero decir que le representan algún mal debajo de especie de dar un bien grande y perfecto, sabiendo que él a esto aspira con ansia y espera por medio de tales ilusiones que tropiece y caiga el que corría por el camino de la perfección.
De aquí arguye el lector con cuánta cautela debe proceder un hombre espiritual en sus operaciones, para no quedar iluso con cuánta diligencia debe reflexionar sobre la materia de sus acciones, si es por todas por partes virtuosas o en alguna viciosa, si el fin de su obrar es recto o torcido, si es sincero o paliado, si se mezcla en sus obras alguna pasión que dé al afecto color de virtud y, sobre todo, vea con cuánto cuidado debe examinar sus acciones después de haberlas hecho, para que hallando sombra de engaño, se desengañe, abra los ojos y sea cauto en lo venidero, porque en realidad las tales ilusiones, si no se arrancan al principio, creciendo después, vienen a ser irremediables. Cornelio Alápide, explicando aquellas palabras de los cantares, dice que estas pequeñas vulpejas, destruidoras de las viñas, a cuya casa quiere el divino esposo, que vaya a su sagrada esposa, son ciertas pequeñas ilusiones fraudulentas, que a veces el mundo y la carne nos ponen a mente. Pero a las más de las veces el demonio encubierto con el velo de la virtud, haciéndonos parecer el mal como bien. En busca de estas vulpejas quiere Dios que andemos siempre con un diligente examen para descubrirlas y matarlas, mientras son pequeñas, porque haciéndose grandes, destruirán la villa de nuestra alma. Aquí era necesario que yo descendiese a lo particular e indicase cuáles son aquellas ilusiones con que el demonio da al vicio el color de virtud y a la virtud la sombra del vicio. Mas confieso la verdad que no me animo a emprender semejante asunto, porque son tantas. ¿Cuántos son los actos de las virtudes y los actos de los vicios? Juan Gerson afirma que el enemigo urde ilusiones en todo lo que pensamos, en todo lo que hablamos y en todo lo que obramos, y especialmente a aquellos que particularmente se han dedicado al divino servicio. Y añade que lo hace con nosotros a manera de un traidor que se finge amigo, y está siempre cortés a nuestro lado, pero a fin de hallar ocasión oportuna de herirnos y matarnos. Supuesto, pues, que no es posible contar todas las ilusiones con que estudia el enemigo corromper nuestras acciones. Insinuaré solamente algunas que nos den luz para conocer las otras y nos hagan circunspectos para huirlas. Suele el demonio encubrir ahora la ira, ahora la envidia, con un fingido manto de celo, para que las personas pías, engañadas con aquella decorosa vista, desfojen su pasión, y creyendo que proceden bien, obren perversamente. Un hijo, por ejemplo, un criado, un súbdito religioso cometa alguna notable falta, en tal caso sucederá que el padre, o el señor, o el superior, se encienda interiormente, prorrumpa en ardimientos de enojo, y dé también exteriormente claros indicios de su perturbación. Él cree que está movido de celo de corrección, mas en la realidad está agitado del ímpetu de la pasión desconcertada. Antes, dice San Gregorio, que el enojo de estos es peor que la pasión de aquellos que sin motivo alguno honesto se dejan llevar de la ira. Y da la razón porque estos conocen que obran mal y pueden refrenarse, cuando aquellos engañados de un falso celo creen que obran rectamente y por eso sueltan las riendas a la pasión y multiplican desmedidamente sus culpas. Otras veces esconde el enemigo debajo del mismo velo del celo el rostro cardeno de la envidia. Uno de los casos en que sucede esto es aquel que insinúa el citado santo doctor. Dice que hay algunos que hacen obras de poca monta, esto es, pequeñas pero con mucha inocencia y rectitud de su corazón. Otros hay que hacen obras grandes a los ojos de los hombres, pero no a los ojos de Dios, porque se consumen de envidia al ver el bien que otros hacen. La ilusión aquí está en que reconociendo estos en las obras de otros alguna falta o inconveniente,
Les parece que se duelen y se las ponen por el celo de sus faltas. Mas en la realidad, esa contrariedad y amargura nace de verlos o mejores o más estimados que ellos, lo cual es una verdadera envidia, bien que paleada, porque como enseña el mismo santo, gran ilusión del demonio es encubrir el amor carnal con apariencia de amor espiritual. Ni esta ilusión es tan rara en los incautos, dice San Buenaventura. Comienzan dos personas devotas de diverso sexo, y no raras veces de un mismo sexo, a amarse mutuamente por aquella bondad que la una reconoce en la otra, y por el ejercicio de virtud y devoción que ambas profesan. Entre tanto, deja al demonio, dice el citado santo, que el afecto y confianza traspase los límites de la sobriedad y discreción, y entonces las pone entre ambos la máscara, haciéndoles parecer que el amor es espiritual como antes, cuando ya ha llegado ya a ser carnal, y se hallan tan fuertemente enredados con él, como los pájaros con la liga, sin poderse más separar. Explica esto el santo con aquellas palabras de San Juan. Todo hombre al principio pone en la mesa el vino más exquisito, y después, cuando los convidados están ya ebrios, pone el inferior, porque estando entonces confusa la razón, no pueden distinguir la calidad de los licores. Así el enemigo al principio propone un afecto honesto a las personas timoratas, hace que se embriaguen con él en la inmoderación de las conversaciones, para que no conozcan después el amor, o vicioso o imperfecto, pero siempre peligroso que enciende en sus corazones. Y para que las personas espirituales penetren aún mejor la dicha ilusión, haga reflexión sobre las palabras que dijo Cristo a los apóstoles, cuando estaba para ausentarse de ellos y volver a su eterno Padre. Es expediente que yo me parta, porque de otra suerte no vendrá a visitaros el Espíritu Consolador. Buscan los sagrados intérpretes. ¿Por qué la presencia de Cristo fuese impedimento a los apóstoles para recibir el Divino Espíritu que les había prometido? Y responden, que el obstáculo no provenía de Cristo, sino del apego y afición que tenían los apóstoles a la Santísima Humanidad de Cristo, porque tratando familiarmente con Él y viendo su grande afabilidad y su modo tan dulce y agradable, se le habían aficionado y pegado demasiado con un cierto afecto natural, y esto era estorbo a la pura caridad que el Espíritu Santo había de encender en sus corazones. Ahora pues, si el hacimiento, aunque honestísimo a la humanidad santísima de Jesucristo, era obstáculo a la caridad perfecta, ¿cuánto más resfriará la caridad para con Dios el amor natural sensible a las personas del mundo, en quien lo abriga en su corazón, y entibiándose la caridad, se inflamará siempre más este amor natural hasta degenerar en un afecto muy perjudicial y dañoso? No contento el seráfico doctor con advertir las personas virtuosas de una ilusión tan perniciosa, pasa a darles algunos indicios para distinguir el amor carnal del amor santo, para que si el demonio les representare transfigurado el uno en el otro, sepan divisarlo, y sean cautos para no caer en sus lazos. 7 son los indicios que el santo propone, los que expondré brevemente. Primero, el amor santo se deleita de los discursos espirituales, útiles y edificativos, y el profano de razonamientos vanos, ligeros y afectuosos, con que se manifiesta al objeto amado. Segundo, el amor espiritual procede siempre con la modestia en los ojos,
y con la decencia en el trato. El carnal es libre en el mirar y atrevido en sus meneos y movimientos. Tercero, el amor bueno poco piensa en el amigo cuando está lejos, y si piensa en él en oración, solo es para encomendarle a Dios. El malo, o menos bueno, piensa siempre aún en tiempo de la oración y aún cuando debía estar solo con Dios. Está con la persona amada y no puede borrarla de su mente. Señal clara que ha penetrado mucho su corazón. Cuarto, el amor santo, como que es universal y desapasionado, desea que el bien que quiere el amigo se lo quieran también otros. El amor carnal está lleno de turbulentos celos y se entristece de que otros amen a la persona amada, que traten con ella, que entren en su gracia, por el temor que tiene de caer de ella. Quinto, el amor virtuoso sufre algún desvío de la persona que ama y no se ofende. El amor imperfecto y vicioso no le puede tolerar. Dan enojos y represiones de los beneficios hechos en contiendas, en rompimientos o quiebras, que se llaman Jurgia Amantium. Si bien después toda la guerra va a parar en una liga más estrecha, no pudiendo vivir sin la persona amada. Sexto, el amor espiritual no es amigo de dádivas, y aquí trae San Buenaventura aquel dicho de San Jerónimo. Al contrario, el amor mundano es amiguísimo de granjearse el efecto de otros condones de manifestarlo con billetes cariñosos y de conservar los regalos del otro como testimonios de su correspondencia. Séptimo, el amor santo inclina a descubrir sus defectos a quien ama, porque así como los aborrece en sí mismo, así los aborrece en la persona amada. Al contrario, el amor profano los encubre, los excusa, los defiende y adula a la persona amada, porque todo su afecto y deseo no consiste en quererle su verdadero bien, sino en no perder su correspondencia. Tenga el lector delante de los ojos todas estas contraseñas y estará seguro de que por más que estudie el demonio para engañarle con vanas apariencias, no podrá alucinarle de manera que no distinga el amor carnal por lo que él es. Después de haber descubierto el doctor seráfico las ilusiones del enemigo en hacer parecer por bueno el afecto malo, y después de habernos dado los indicios para discernirlo, nos muestra también los grados por los cuales un amor espiritual y devoto puede pasar a ser carnal, y al fin también deshonesto y abominable, con lo cual lo que al principio fue ilusión, con los progresos vaya a parar en una total perdición. Veo cuán importante es esta doctrina para ser circunspectas a las personas que profesan virtud y devoción, mas porque veo también cuán escabrosa es, no quiero entrar en el empeño de individuarla, sino contentarme con referir las palabras del santo. No me alargo más en una materia que jamás tiene fin, pudiendo bastar las pocas ilusiones referidas para dar luz a fin de descubrir otras innumerables con que se inducen nuestros enemigos, de llevarnos al mal con apariencia de bien. Mas no quiero dejar pasar en blanco la otra especie de ilusiones con que se esfuerzan los malignos espíritus de apartarnos del bien con el pretexto del mal, porque no solo acostumbran los engañadores vestir el vicio con el bello hábito de la virtud para acoger a los incautos, sino también esconder el hermoso rostro de la virtud con las sombras del vicio, para que en lugar de amarla, la aborrezcan y huyan de ella. Entre millares de ilusiones de esa suerte, escojo algunas que sirven de ejemplo y de regla a las personas que profesan espíritu. Sabe el demonio cuánto conduzcan a los progresos del espíritu la penitencia corporal. Sabe con cuánto ardor ha sido siempre
practicada de los santos como medio importantísimo para cubrir a la cumbre de la perfección. ¿Qué hace por tanto el maligno? La viste con el manto de la indiscreción para que a los ojos de algunas personas espirituales aparezca muy fea y así no sea de ella abrazada, sino antes huida como dañosa. Les hace parecer indiscreto todo rigor que practican con su cuerpo. Les hace parecer que una pequeña disciplina les haya de quitar todas las fuerzas, que una hora de silicio les haya de debilitar el estómago, y que un ayuno les haya de enflaquecer, de modo que no puedan ejercitar sus propios ministerios. De aquí comienzan a mirar la penitencia como una virtud nociva e impeditiva de mayor bien. Le vuelven las espaldas, prosiguiendo en tratar con delicadeza su cuerpo. No se dice aquí que se deba practicar una penitencia inmoderada que sea de notable perjuicio a la salud corporal. Esta es ciertamente reprensible. Se dice solamente que no es tal una penitencia moderada y proporcionada al sujeto. Esta no tiene aquella sombra de indiscreción con que la pinta el demonio. Antes la deben practicar las personas pías, para que, enflaqueciendo un poco el atrevimiento del cuerpo, tome vigor el espíritu para contradecir a sus antojos irracionales y hacerlo caminar rectamente por la senda de la virtud. Es también necesario para dar alguna satisfacción a Dios de las culpas propias, porque dice San Gregorio que Dios no pedirá cuenta de aquellas delectaciones pecaminosas que la persona hubiere sofocado en sí misma con una espontánea penitencia. Al contrario, prosigue el santo, en el día del juicio castigará Dios severamente al que hubiere perdonado los errores de su cuerpo, tratándolo blandamente. Veis aquí, pues, que en qué consiste la ilusión del demonio. Aquella indiscreción que se halla en la penitencia excesiva y exorbitante la hace aparecer en la penitencia justa, recta y proporcionada, para alejar totalmente al alma de esta importantísima virtud. Abra pues los ojos quien desea aprovechar y no se deje engañar. Mas cuando esta ilusión no tiene efecto, urde el enemigo otra diversa, pero no menos peligrosa. San Gregorio, hablando del ayuno, que es una parte de la penitencia, descubre esta fraude de la serpiente infernal. Procura, dice, que algunos de presente fatigan a su gula, pero con ánimo y deseo de mortificarla después en lo venidero con rigurosos ayunos. De esta manera los tiene quietos e ilusos, porque la inmortificación de la gula sigue siempre, y el ayuno ideado en lo venidero jamás llega, y así jamás ejecutan la debida penitencia. Al contrario, hacen, añade el gran pontífice, los hombres santos, que en vez de ser engañados, engañan ellos al demonio y a su propia carne, porque aflige de presente con gran rigor su cuerpo y aquietan las quejas de la carne rebelde, comprometerle alivio con lo venidero. ¿Pero qué? No perdonando jamás las acostumbradas asperezas, ni conociendo la carne el alivio prometido, continúa en el mismo tenor de penitencia, y van haciendo grandes progresos en la vía del espíritu, y de esta manera santamente engañan a sus ilusores. Sabe el demonio que no hay cosa que más sirva para la extirpación de los defectos y acrecentamiento de las virtudes como el devoto ejercicio de meditar las eternas verdades, porque la luz de estos descubre, el alma, la grandeza de los bienes celestiales, y se enamora de ellos, y la vanidad de los bienes terrenos, y los desprecia. Reconoce la belleza de la virtud y se la aficiona, y la fealdad del vicio, y la aborrece, y sobre todo entiende el gran mérito que tiene Dios para ser amado, y se dedica del todo a su majestad. Entiende también el enemigo que la falta de este santo ejercicio proviene al mundo cristiano toda su ruina espiritual, como dice Jeremías. Por eso, el inicuo maquina sobre este ejercicio sus ilusiones,
La pinta con los colores de una práctica inútil, ociosa e infructuosa, para que las personas religiosas pierdan toda la estima de él y lo abandonen, lo cual entonces especialmente sucede cuando meditando ellas caen en alguna penosa sequedad y se hallan molestadas de importunos pensamientos en la mente y angustiadas en el espíritu con amargas desolaciones. Entonces les sugiere el enemigo que un tal ejercicio no es para ellas, que pierden inútilmente el tiempo, que en lugar de honrar a Dios lo deshonran, que sería mejor emplearse en actos de caridad en provecho de los prójimos o en actos de religión en honor de Dios y otras cosas semejantes. Y lo peor es que muchos dan crédito a semejantes ilusiones, juzgando para ellos dañoso o por lo menos inútil este fructuosísimo modo de orar, y se apartan de él. Habrá pues los ojos cualquiera que, iluso de estas falsas apariencias, ha tenido por mala o a lo menos por menos buena una práctica tan santa y tan provechosa. Haga reflexión que la meditación, aunque árida y combatida de vanos pensamientos, nada pierde del fruto y nada se disminuye del mérito. Si la persona fuere cuidadosa en rechazar los pensamientos y constante en sufrir la molestia de la sequedad, tenga presente la doctrina que el citado San Gregorio nos da en sus morales. Dice el santo que mientras nosotros sobre el altar de la oración hacemos a Dios sacrificio de nuestro corazón, acude frecuentemente que se muevan en nuestra mente pensamientos impertinentes para quitarnos el fruto de tan gran sacrificio, pero que si nosotros fuéramos diligentes en desecharlos, el sacrificio quedará intacto, como quedó intacto el sacrificio de Abraham cuando bajaban de lo alto aves de rapiña para llevarse a la víctima o porque estaba pronto a Abraham a arrojarlas. Añado que estas mismas oraciones áridas y secas de que el enemigo toma ocasión de calumniar el uso santísimo de meditar para engañar a las personas débiles, suelen ser de ordinario más fructuosas que las oraciones dulces y sabrosas, porque en estas se ejercitan más las verdaderas virtudes. En estas se practica la constancia en apartar las distracciones y la humildad en reconocer la propia miseria y en reputarse uno digno de los divinos favores. La conformidad con que el querer divino en sujetarse a sus disposiciones en cosa tan dificultosa. La fidelidad en no retirarse de la presencia de Dios cuando parece que el mismo Dios se esconde al alma. Y por eso las personas que persisten constantes en tal ejercicio, a pesar de cualquier desolación, suele comunicar al Señor ayudas poderosísimas, aunque menos patentes, en premio de su fortaleza, con lo cual hacen grandes adelantamientos en el camino de la perfección cristiana. El persistir largamente en la consideración de las cosas divinas, cuando la meditación deleita, es cosa fácil a que se acomoda el más débil principiante, porque es cosa muy conforme al amor propio. Mas el durar largo tiempo constante, cuando la meditación da pena, es cosa muy difícil y propia de solas personas aprovechadas, porque es cosa muy repugnante a la naturaleza. Si el lector, pues, hubiere incurrido alguna vez en esta ilusión, quítele a la meditación la fea máscara con que el demonio la ha transfigurado, y verá cuán grande bien es ella en sí misma. Sabe el demonio que el retiro, la soledad, el silencio, la modestia de los ojos, la seriedad del rostro y la compostura en el porte, son todas virtudes que crían el espíritu del Señor y le hacen crecer hasta la última perfección. Ha visto el envidioso en los desiertos, en los yermos, en los claustros, millares de almas buenas que por estos medios han subido a la cumbre más sublime de la santidad. Y por eso desacredita tan bellas virtudes, y para hacerlas aborrecibles a las personas devotas, las cubre con un velo negro de melancolía.
Les hace parecer la vida retirada como una vida triste, llena de hipocondría, el silencio como una triste melancolía, la modestia y circunspección en el porte exterior como una atadura de todas las potencias, capaz de volver a uno físico, para que tales personas, atemorizadas con tales apariencias, se entreguen a la locuacidad, a la soltura y se derramen en cosas exteriores, con grave perjuicio de su espíritu. Si el que leyere hubiere sido engañado de semejantes ilusiones, basta que dé una ojeada a los romualdos que se ven en los yermos tan llenos de júbilo, en los corazones que consuelan con sus razonamientos a cuantos conversan con ellos, a los franciscos de Paula que salen de los claustros más yermos y solitarios tan colmados de alegría, que llenan de ella a quien los mira y de otros innumerables que hallaron en la soledad, en el silencio y en la mortificación de los sentidos un paraíso de contento. Y entienda que el demonio es un falsario que adultera la moneda más preciosa, para que no tenga salida entre las personas espirituales. El contento que resulta del hablar, reír, conversar y de la libertad que se concede a los ojos, a la lengua y a los demás sentidos, es contento que nace de los mismos sentidos, y para en ellos, sin poder penetrar a lo profundo del alma, para contentarla. Al contrario, la alegría que resulta del silencio, del retiro y de la mortificación de los sentidos es alegría que nace de la abundancia de la divina gracia, la cual, derramándose toda en el alma, la penetra profundamente hasta lo íntimo, para dejarla plenamente harta y contenta. Dijo Cristo a sus discípulos: os dejo la paz, la quietud, el contento, mas no yo aquella paz que da el mundo a sus secuaces, la cual está toda afuera en los sentidos, sino lo que yo doy a mis siervos por medio de mi gracia, la cual reside dentro en el fondo del espíritu, para llenarlo de contento. De aquí verá el lector en qué se fundan las ilusiones del demonio, cuando representa la vida mortificada, tan diferente de lo que es en sí. Semejantes ilusiones pueden suceder acerca de todo acto de virtud, a quien el enemigo dé la apariencia de vicio, así como puedan suceder acerca de todo acto de vicio, a quien el engañador de la semejanza de virtud, como mostré en el parágrafo antecedente. Antes sucede así de ordinario porque dice Cornelio a Lápide sobre la interpretación de aquellas palabras de los proverbios. Que esta es la propiedad de los demonios: pervertir obstinadamente la naturaleza de todas las virtudes y de todos los vicios, a la manera de si uno pudiese en la cara a un hombre de forma de bestia y en la cara de una bestia la forma de hombre, y todo esto lo forjan nuestros perseguidores para hacer que se engañen los hombres espirituales, abrazando el vicio como virtud y huyendo de la virtud como si fuera vicio, de la manera que hasta ahora hemos declarado. No se maraville, pues, el lector, si Inocencio III, explicando el tercer salmo penitencial, llegó a decir que no es posible exprimir la multitud de ilusiones a que están expuestas nuestras almas. ¿Qué remedio, pues, habrá para tantos engaños que contra nosotros maquinan nuestros enemigos? Yo no encuentro otro sino que fuera de la doctrina y experiencia que una persona puede haber adquirido con los sucesos propios ajenos, se encomiende incesantemente a Dios, para que le dé luz de discreción, para distinguir el verdadero bien del verdadero mal, como concluye el angélico doctor en la explicación arriba dicha sobre el texto del apóstol. En la divina voluntad hemos finalizado este capítulo, rogando al Espíritu Santo nos ilumine la inteligencia para comprender la lectura. Que nuestra Madre, la Virgen María, les otorgue la gracia de la perseverancia para continuar con el siguiente capítulo.
Bendiciones en la divina voluntad, paz y bien.